Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Felipe Reinares de Mutual de Seguridad y Clínica Alemana y quiero agradecer primero a la organización de la SLAUC, del Congreso, por la oportunidad de poder difundir nuestro trabajo. Este es un trabajo que esta presentación resume uno de nuestros últimos artículos publicados, que es con respecto al resultado del manejo estandarizado de las luxofracturas de codo de acuerdo a su patrón lesional. Si quieren obtener más información o más datos específicos con respecto a las cifras, los invito a revisar este artículo. Está publicado en el Journal of Shoulder and Elbow Surgery International de los primeros meses de este año, así que los invito a revisarlo y por supuesto citarlo en sus próximas publicaciones. A modo de introducción, las luxofracturas complejas de codo determinan un desafío, ¿ya?, para el cirujano y también un desafío para el paciente. El manejo inadecuado genera inestabilidad residual, artrosis postraumática, rigidez y dolor crónico en los pacientes. Uno en general trata de encasillar estas luxofracturas en patrones lesionales específicos. En este caso revisaremos las tríadas malignas, las posteromediales en varo y las transulnares, dejando de lado otros patrones específicos de luxofracturas alrededor del codo. Tenemos tres patrones específicos que en este caso revisaremos. El primero es la tríada maligna o las luxofracturas posterolaterales en valgo, en donde hay un mecanismo lesional específico y un patrón de lesión específico definido por la anatomía del paciente. Encontramos fracturas de la punta de la coronoide, subtipo 1, subtipo 2, encontramos fracturas conminutas de la cúpula radial y encontramos sí o sí lesiones del colateral lateral y eventualmente lesiones del medial. Por otra parte, las luxofracturas posteromediales en varo ocurren con un mecanismo específico de lesión, como se muestra en la imagen, y obtenemos lesiones específicas, como fracturas de la faceta anteromedial de la coronoide, como en su subtipo 1, 2 o 3, con o sin compromiso del tubérculo sublime. En general, no tienen fractura o compromiso de la cúpula radial o pueden tener una fractura marginal. Tienen siempre lesión del ligamento colateral lateral y eventualmente lesiones del complejo medial. Y por último, las transulnares, que es un concepto relativamente reciente, en donde trata de enmarcar estas fracturas transolecranianas que llamábamos antes, teniendo condición necesaria para poder definirlas así, tener una fractura de la base de la coronoide, ¿ya? Y puede estar asociado a fracturas de la cúpula radial, y en general no tienen lesiones ligamentarias asociadas. Es súper importante la clínica, la radiografía inicial, el test, la reducción del test post-reducción, pero probablemente nuestra definición específica se basa en el TAC post-reducción. Aquí hay unos ejemplos de cómo se ven algunos de estos patrones específicos en las radiografías y en el escáner. En general lo tomamos por reducción para poder establecer el tipo de desplazamiento de las lesiones y poder definir de mejor manera el patrón, especialmente de la coronoides, que es nuestro punto clave para poder definirlo y poder encasillarlo. Con respecto al método, es un estudio que abarca pacientes desde el año 2013 hasta junio del 2018, todos manejados por el mismo manejo estandarizado, por el mismo grupo de cirujanos, son 5 cirujanos. Se hace una descripción de características demográficas, lesiones de características óseas y ligamentarias, de acuerdo a lo que se encuentra en la cirugía, y excluimos algunos patrones específicos para evitar mezclar un poco los resultados. Excluimos los patrones tipo Montella, los Montella-like o del espectro Montella, lesiones asociadas de Lopresti y fracturas cuando las consideramos absolutamente inclasificables por su gran compromiso articular. Los pacientes fueron sometidos al mismo protocolo de rehabilitación y al término del seguimiento se realizó evaluación del rango, evaluaciones funcionales mediante el score de Mayo, el score de Browen y Murray y la incidencia de complicaciones y revisiones. Y el análisis por subgrupo se hizo mediante un test de ANOVA. Este es un algoritmo que aparece específicamente en el artículo, se los coloco aquí y los invito a revisarlo porque muestra nuestro manejo estandarizado, en qué consiste, cómo logramos la clasificación, cuando tenemos el patrón específico de lesión, cuál es nuestro manejo quirúrgico estandarizado, que es paso a paso, dependiendo de la inestabilidad persistente, que es lo que vamos a revisar ahora paso a paso o patrón por patrón. En general, en todos los pacientes hacemos un abordaje posterior universal. Cuando tenemos una tríada terrible, accedemos por un intervalo de Coger, hacemos una osteosíntesis de la coronoides, que puede ser mediante tornillos o un pull-out, realizamos osteosíntesis o un reemplazo de la cúpula radial, siempre utilizando el mismo sistema de reemplazo protésico, que es una prótesis de vástago suelto y de radio simétrico, y realizamos una reparación del ligamento del colateral lateral en doble capa, y evaluamos si es que hay una lesión del complejo medial. Si hay una lesión del complejo medial por inestabilidad persistente, utilizamos un FCO split o un over the top para poder reparar el ligamento colateral medial, y si hay inestabilidad residual, utilizamos un fijador externo o una placa puente. Estas son las imágenes del manejo estandarizado. Ahí pueden ver una lesión del complejo lateral,
posteriormente el reemplazo de la cúpula radial y la reinserción con anclas con este sistema de doble fijación o de reparación en doble capa, primero ligamentaria y después de la fase. Si es una lesión posteromedial, utilizamos un split del FCU, hacemos la osteosíntesis de la coronoide. En general tratamos de usar placas Buttress anatómicas o tornillos retrógrados, nunca utilizamos tornillos anterógrados. Utilizamos por lateral un intervalo de Kocher, hacemos algún gesto en la cúpula si es que es necesario, y reparamos la lesión ligamentaria en doble capa, y si hay inestabilidad residual, nos vamos por medial de nuevo y revisamos si hay una lesión del ligamento, pero ya lo tenemos evaluado por el split, y después usamos un fijador externo o una placa puente. Ahí pueden ver las imágenes, usamos un FCU split, realizamos la reducción de la coronoide y colocamos estas placas anatómicas Buttress sin tornillos proximales para poder lograr un efecto antideslizante o anticisariano. Con respecto a las transulnares, habitualmente usamos un abordaje posterior universal, hacemos la síntesis de la coronoide con tornillos intraóseos o con tornillos a través de una placa anatómica doble Cranon. Si es necesario, utilizamos una placa complementaria anatómica de coronoide, después nos vamos por un Kocher si es que hay compromiso de la cúpula radial, si no lo hay, no lo hacemos, y si hay lesión ligamentaria, vamos a evaluar y lo hacemos mediante un intervalo de Kocher o un FCU split. Si hay inestabilidad residual, seguimos con el concepto de fijador externo o placa puente. Como vemos en algunos casos, son dos casos diferentes en donde hacemos la síntesis del olecranon y de la coronoide con tornillos desde la placa anatómica o con una placa suplementaria. Logramos recolectar 110 pacientes en este periodo, 89 pacientes cumplían con los criterios de inclusión, operados por 5 cirujanos de hombro y codo de nuestra institución, todos pacientes sometidos a compensación laboral con un seguimiento promedio de 116 semanas. ¿Ya? La edad promedio de los pacientes es 41 años, la mayoría eran hombres, y ahí pueden ver la distribución de lesiones en el global de la muestra. Con respecto a los resultados globales, estos son nuestros índices, súper buenos índices en cuanto a flexión y extensión, con un déficit global de menos 12 grados, con pronosupinación alrededor de 75, y índices funcionales de 89 puntos promedio, y del Brogan y Morrey 87 puntos. Un número interesante son nuestras 23% de revisiones, la mayoría con fibroartrolisis abierta, y esta fibroartrolisis no afectó el resultado funcional de los pacientes. Hay que tener en cuenta que es una población especial sometida a compensación laboral. 42 pacientes con tríadas malignas, 21 pacientes con posteromedial en varo y 26 pacientes con transpulmonares. Ahí va el resumen del detalle de cada una de los patrones con sus lesiones características, con un súper buen índice de flexión y extensión, muy buenos índices del MEPS y del Broman y Morrey, y ahí una descripción específica de qué fue lo que hicimos en la mayoría de los casos. Yo los invito a revisar el artículo donde sale en detalle estos resultados. Con respecto a los posteromediales también, 124 grados, 80 grados más o menos de pronosupinación, con índices de MEPS de 90%, de 90 puntos, y en general, en la mayoría hicimos reinserción del ligamento colateral lateral en 95% de los casos, y hay un compromiso menor de la cúpula radial en 43%, pero en el 71% de estos no realizamos absolutamente nada, porque eran fracturas muy, muy marginales. En el 71% de los casos necesitamos una placa Buttress asociada a tornillo. Con respecto a las transulnares, encontramos peores índices en cuanto a la extensión. Aquí tenemos un déficit de extensión de 20 grados y una exupinación que llama la atención de 62 y 68 grados. ¿Ya? Sin embargo, los índices funcionales, el MEPS y el Brogan y Morrey, están sobre 80 puntos. Al hacer análisis comparativo de los subgrupos, encontramos que si bien hay algunas diferencias en cuanto a la extensión, son principalmente los dos primeros grupos con respecto a las transulnares, siendo las transulnares las que presentan menor grado o mayor déficit de extensión en estos grupos de pacientes. Si nos vamos a la pronosupinación, nuevamente el grupo de transulnares presenta menos supinación en comparación de los otros grados, ¿ya? Un déficit mayor de supinación. Si nos vamos a los índices funcionales, no encontramos diferencias significativas entre los tres grupos analizados, tanto en el MEPS como en el Brogan y Morrey. Con respecto a las conclusiones, es necesario conocer de manera muy acabada los patrones habituales para poder tratarlas de manera adecuada cada uno. Y el manejo protocolizado de las luxofracturas de codo predice resultados clínicos y funcionales satisfactorios. La tasa de reintervención en esta serie de 23 casos es similar a la reportada. Sin embargo, se trata de una serie específica de pacientes sujetos a compensación laboral. Y dentro de este grupo, las luxofracturas transulnares presentan significativamente peor resultado en cuanto a la extensión
y especialmente supinación y eventualmente pronación. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de presentarlo y lo invito a revisar el artículo y, si tienen las oportunidades, citarlo. Muchas gracias.